Vamos a comenzar con este caso clínico. Se trata de un paciente de 18 meses de edad que ingresa a servicio de urgencia con un cuadro de 3 días de tos, vómito y fiebre. Pidieron en la farmacia, no mejoró, razón por la cual la mamá nos lleva al servicio de urgencia. Y al examen físico vamos a encontrar un paciente que se encuentra con una frecuencia cardíaca de 180 por minuto, con una tensión arterial de 74-36, frecuencia respiratoria de 50 por minuto. No tiene fiebre en el momento del examen, satura 86%, afiliados ambiente, y el resto de los exámenes físicos llaman la atención que es un paciente que está irritable, que tiene dificultad respiratoria moderada y que la percusión distal está en 4 segundos. En este caso no lo va a desarrollar cada uno con las herramientas que le voy a dar en la charla y espero que al final pues haya como un consenso de qué grupo ustedes. ¿Por qué es importante que las personas... Ya. El choque, vamos a hablar más adelante de los tipos de choques que existen, pero el choque es la principal causa de morbilidad y mortalidad de todos los pacientes que ingresan al servicio de urgencia. Existen 4 tipos, pero para nosotros el choque más frecuente es el choque hipovolémico, y aunque es el más frecuente de mayor mortalidad, por lo menos en pediatría es el choque séptico. Por eso las guías de manejo que están estandarizadas a nivel mundial y que nosotros también conocemos están basadas en este tipo de shock. Se calcula que entre 20.000 y 40.000 niños en Estados Unidos pueden ingresar a cuidado intensivo pediátrico por cualquier tipo de shock, y de esas 40.000, más de la mitad por shock. El retardo de identificación en el inicio del tratamiento temprano obviamente aumenta la mortalidad de sus pacientes al día 28 de vida. Y cada hora que se retarda el inicio del tratamiento o cuando se da un tratamiento que no es adecuado, esta mortalidad puede aumentar hasta el 40%. En comparación con los adultos, la mortalidad por shock en los niños es menor, básicamente porque los niños no tienen tanta comorbilidad como la pueden tener los adultos, y tenemos para los pacientes de pediatría una mortalidad del 9% comparada con un 28% que se puede ver en los adultos, principalmente en los que están en la tercera edad. Insisto nuevamente en esto, y es que el reconocimiento temprano y la resucitación agresiva, que ya vamos a ver de qué se trata, disminuye la probabilidad de que el paciente progrese en función orgánica múltiple o que fallezca. Los servicios de urgencias, y aunque este congreso y estas jornadas están centradas mucho en urgencias, deben reconocer ese rol vital que tienen en el servicio de atención a los niños, porque generalmente por urgencias ingresan más del 80% de los pacientes al servicio. ¿Qué es entonces shock? Es una definición que es fácil, que se nos pasa generalmente cuando nosotros estamos valorando los niños en urgencias y que muchas veces esperamos a que los hijos sean muy tardíos para iniciar el tratamiento. Se define shock, está la definición global, como un estado de disfunción circulatoria en el que existe un suministro insuficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos con relación a la demanda metabólica. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología para que quede más claro cómo se enfoca el tratamiento. Existen 4 tipos de shock, y a grosso modo en esta diapositiva está cómo se caracteriza o cuáles son las características de cada tipo de shock. Es más importante para nosotros, es más frecuente que es el shock hipovolémico, digamos que de más fácil recordación, porque es el paciente que va a tener antecedentes de pérdida gastrointestinal, diarrea o vómito, y es seguido por los niños que están con choques hemorrágicos en los cuales hay antecedentes de trauma o los órganos quemados. En estos pacientes con shock hipovolémico lo que nosotros vamos a encontrar es que el volumen sanguíneo es inadecuado, y eso va a condicionar que la precarga de ese paciente es baja. El segundo tipo de shock es el shock distributivo, el segundo en frecuencia pero el de mayor mortalidad, es donde encontramos el choque séptico. En este tipo de shock generalmente la precarga o el volumen sanguíneo es normal, pero vamos a encontrar que la distribución del flujo es inadecuada. Existe una subdivisión que se les voy a decir más adelante. El tercer tipo, y ese es el orden de frecuencia, es el choque que es causado por alteraciones básicamente cardiogénicas, en el cual vamos a tener una alteración en la contractilidad, y en este grupo de pacientes encontramos pacientes con cardiopatía congénita estructural, como cardiopatía funcional, ejemplo, los niños que ingresan a urgencias con taquiarritmias o pulmonares. Y el último tipo, que es el menos frecuente, es el choque obstructivo. Menos frecuente y para nosotros realmente mejor,
Porque si no se inicia, si el tratamiento retardaba los otros tipos de shock condicionaban una morbilidad y mortalidad muy alta, en los pacientes con shock obstructivo realmente condiciona que se mueran muy rápidamente. Este tipo de shock es causado por remotoras a tensión, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar masivo o pacientes que tienen cardiopatías congénitas que son dependientes de uso. La precarga generalmente es normal, la contractilidad de estos niños es buena, incluso pueden tener una resistencia vascular sistémica que es alta, pero vamos a encontrar que hay una obstrucción del pulmón. Independientemente del tipo de shock, estos niños se van a caracterizar y por definición de shock por tener una perfusión tisular que es inadecuada. Esa perfusión tisular inadecuada va a llevar a que los pacientes tengan el menor o mayor grado de una hipoxia tisular. Y esa hipoxia tisular va a llevar a que nuestra célula entre a un metabolismo anaeróbico que va a condicionar dos cosas importantes: producción de ácido láctico, y por eso el ácido láctico no solo es un marcador diagnóstico, sino un marcador de seguimiento y pronóstico de los pacientes que han ingresado por choque grave, y aumento de la producción de CO2. ¿De qué depende entonces el oxígeno tisular? Recordemos que nosotros no tenemos una reserva de oxígeno tisular a ninguna edad de la vida. El oxígeno tisular va a depender de dos aspectos importantes. Uno es propiamente el gasto cardíaco y el otro el contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno es lo más fácil porque el contenido de oxígeno, recuerden que va a depender básicamente de la fracción inspirada de oxígeno y de la cantidad de hemoglobina. El gasto cardíaco va a depender de esta fórmula que creo que todos conocen, que es el volumen sistólico del ventrículo izquierdo por la frecuencia cardíaca. Este gasto cardíaco y lo que desplaza el corazón izquierdo va a depender de tres cosas importantes de las que ya les empecé a hablar, que son precarga, contractilidad y poscarga. Cuando uno está gravemente enfermo, se encuentra una condición potencialmente inestable, existen obviamente mecanismos de compensación. Esos mecanismos de compensación generalmente son útiles en adultos. Primero porque se pueden perpetuar en el tiempo y segundo porque realmente pueden ser eficaces para contrarrestar o revertir el shock. En los niños no es así, aparecen en este orden de frecuencia como están ahí, y es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la resistencia vascular sistémica, la contractilidad o por último aumentar el retorno venoso o aumentar el tono venoso. Cada uno de estos va a tener un contra en los niños. La primera, que es aumentar la frecuencia cardíaca, es digamos un mecanismo que se agota rápidamente por una razón básica, y es que los lactantes o los niños muy pequeños tienen frecuencias cardíacas muy altas. Al duplicar la frecuencia cardíaca como podría ser en un adulto, vamos a tener que estos pacientes pueden llegar a alcanzar frecuencias cardíacas por encima de 200. Y esto es deleterio porque esa frecuencia cardíaca tan alta no va a permitir un llenado ventricular que sea adecuado. El siguiente mecanismo, que es aumentar la resistencia vascular sistémica, es algo que funciona muy transitoriamente. Básicamente porque si uno tiene una poscarga muy alta, condicionada por esta resistencia vascular sistémica alta, buscando mejorar la tensión arterial y la presión de perfusión, el ventrículo izquierdo, que es el marcador, digamos, de en cuanto a su funcionamiento, va a colapsar a tener una poscarga muy elevada. Los niños, por las características que tienen de sus fibras miocárdicas, no son capaces de aumentar la contractilidad por sí solos, y generalmente es un mecanismo casi último previo a que nosotros veamos los niños. Y al aumentar el tono venoso, en algunos tipos de shock, ni siquiera pueden hacerlo porque generalmente van a tener una precarga muy baja, como por ejemplo los pacientes con shock hipóxico. ¿Cómo se clasifica el shock? O más bien, ¿cómo se categoriza? Uno categoriza el shock basado en esto, que es el efecto que tenga el shock sobre la tensión arterial. Es importante que nosotros sepamos que la presencia de hipotensión no define el shock, pero sí me sirve para describir el shock en estos dos grupos: choque compensado cuando la tensión arterial sistólica se encuentra por encima del percentil 5, o choque hipotensivo cuando la tensión se encuentra por debajo de ahí. En pacientes críticamente enfermos en condición muy inestable, nosotros utilizamos las tablas de tensión arterial basadas en la talla, ¿sí? Tal vez en un paciente que está muy mal no nos vamos a poner a medir en urgencia porque esa no es nuestra urgencia. Por eso la presión arterial es la forma que ustedes ya conocen. La presión arterial sistólica en percentil 5 para los niños por encima de 1 año
se define como 70 más la en años por hora. Esa tal vez es la única fórmula que uno tuviera que recordar en algún momento de su vida. ¿Por qué es importante que yo categorice el shock? Porque generalmente los pacientes tienen un proceso de aceleración y ese proceso de aceleración va a partir desde un choque compensado, que si yo no le pongo terapia rápidamente va a progresar un choque hipotensivo, y este choque hipotensivo puede progresar a insuficiencia cardiopulmonar y a paro cardíaco. Generalmente el paso de choque compensado hipotensivo puede pasar horas o incluso días, pero el choque hipotensivo a una insuficiencia cardiopulmonar y paro cardíaco puede ser cuestión de minutos. Por eso este paciente en choque hipotensivo es un signo luminoso que el paciente está avisando que ya está muy mal. Vamos a hablar rápido de esto, porque esto sí generalmente ya lo conocen para centrarnos más en lo que es el tratamiento de estos pacientes. El choque hipovolémico, que ya sabemos las causas más importantes, y se caracteriza por tener un déficit absoluto de volumen sanguíneo. Estos pacientes van a tener disminución de la precarga, disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y disminución del gasto cardíaco. Clínicamente, ¿cómo los vamos a encontrar? Son niños que tienen signos muy generales de shock, es lo que uno llama como el niño se ve malito, tal vez no hay algo que les llame mucho la atención en el examen, y vamos a encontrar que ellos tienen taquipnea, taquicardia refleja como mecanismo de compensación. La tensión arterial puede estar normal o puede estar baja en caso de que ya el paciente tenga una deshidratación muy severa. Los pulsos generalmente son débiles, el relleno capilar lento, la piel sudorosa, y cuando ya nosotros tenemos a nuestro paciente en observación varias horas polimúrico, o el paciente con alteración del estado de conciencia, que igual que la hipotensión es un signo que el paciente se encuentra previo a hacer un arresto cardíaco en la respiración. El choque distributivo, esto es tal vez como la piedra angular de la terapia, y por eso es importante que uno sepa cuáles son las características del choque distributivo. Se caracteriza porque una distribución inapropiada de volumen. En estos pacientes vamos a tener tres grupos que son el choque séptico, el choque neurogénico y el anafiláctico. Dependiendo de la clasificación que uno tenga aquí en este grupo, uno puede encontrar la resistencia vascular sistémica alta o baja. Incluso en pacientes sépticos, si yo tengo un choque frío, la resistencia vascular generalmente está muy alta, y en choques calientes la resistencia baja, que hace que mi paciente esté vasodilatado, rosado e incluso con presión arterial normal. Estos pacientes van a tener gasto cardíaco normal, alto o bajo. Estos son los tres tipos que les mencioné. En el examen físico van a ser muy parecidos a los niños de choque hipovolémico, pero existe una cosa que sí le da a uno claves para saber que el paciente tiene más un choque distributivo que un choque hipovolémico. Presión de pulso amplia, es decir, que la diferencia entre la sistólica y la diastólica está elevada, básicamente por caída de la diastólica, que me habla ya de disfunción miocárdica, o presión de pulso que está muy disminuida en los pacientes que tienen choques con resistencia muy alta. Pulsos amplios en los pacientes con choques séptico caliente, o piel fría en los niños que tienen choques sépticos de caliente. Recordar como una cosa aparte que no todos los pacientes infectados que progresan a sepsis pasan de choque caliente a choque frío y luego choque hipotensivo. Uno puede tener un paciente en choque frío que esté hipotenso o en choque caliente que progrese a hipotensión. El tercer grupo, que es el choque cardiogénico, en este tipo de pacientes lo que nosotros vamos a encontrar es que la perfusión tisular es inadecuada porque hay disfunción de la bomba. El volumen intravascular, pues en ese orden de ideas va a ser normal, o en pacientes que ya tengan una falla cardíaca por disminución de la bomba, lo podemos encontrar alto. Como en el mecanismo de compensación en estos niños, vamos a ver que hay aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del tono venoso y aumento de la resistencia vascular sistémica, y ya hemos hablado que la resistencia vascular en un ventrículo que está ya disfuncionante aumenta la poscardia de trabajo de ventrículo. Y obviamente eso va a aumentar que los pacientes, o va a condicionar que los pacientes tengan un consumo de oxígeno mucho mayor. ¿Cuál es la diferencia en el examen físico de los niños que tienen choque cardiogénico con respecto a los otros pacientes? Estos dos que les coloqué aquí abajo, que son signos de falla cardíaca congestiva o cianosis en los pacientes que tienen cardiopatías. El choque obstructivo, que es el menos frecuente, en el que hay una obstrucción física del flujo sanguíneo. Acá están las cuatro causas que ya les mencioné: taponamiento cardíaco, el motor de la tensión,
Cardiopatías dependientes de grupos, y estas no se nos debe olvidar, sobre todo en los niños pequeños por debajo de los 2 meses, o embolismo pulmonar masivo. El embolismo pulmonar masivo no es muy frecuente en pediatría, pero no se nos debe olvidar en el paciente que hace cuadros súbitos que llegan con hipotensión. Todas estas 4 alteraciones van a producir que el gasto cardíaco esté muy disminuido, no por disfunción de la bomba, sino porque hay una obstrucción del tracto de salida, lo que va a condicionar que la resistencia vascular sistémica de esos pacientes esté muy elevada. Al examen físico, obviamente, pues dependiendo de la patología de base, vamos a encontrar algunos signos en el examen físico que son típicos de cada uno. Ya habiendo abarcado la definición y la clasificación, si nosotros decimos que lo más importante es hacer un reconocimiento temprano para iniciar la terapia, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo haría uno el diagnóstico siendo una patología tan frecuente en los niños que muchas veces pasa desapercibida? Entonces hay varios estudios que han buscado cuál es la mejor manera de diagnosticar shock en niños, basados en variables clínicas como las que ya les he hablado ahorita, basados en variables termodinámicas o variables de consumo de oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son las desventajas de cada una? Las variables clínicas no nos cuestan nada, se acceden fácilmente y realmente no toma más de 20 segundos que yo examine un paciente y diga que el paciente se ve mal o que está clínicamente muy confundido. Las variables termodinámicas son variables de seguimiento. Generalmente son las que se instauran en la unidad de cuidado intensivo con las medidas de la PVC, monitorización invasiva de la tensión arterial o el gas urinario. Obviamente cuando yo estoy evaluando al paciente por primera vez en urgencias, yo no puedo hacer eso y es difícil que una mamá pueda tener presente si el niño ha orinado o no. Y las variables de consumo de oxígeno, como son el lactato, los gases arteriovenosos para mirar la extracción, el shock, la saturación venosa de oxígeno, son variables que también se miran después de la primera hora del tratamiento. Entonces nos quedamos con las variables clínicas. La idea de las guías y los protocolos es simplificarlos para que sean de fácil acceso para todo el mundo y sobre todo que uno lo recuerde muy fácilmente cuando tiene una urgencia. Se han publicado varios estudios. Este estudio espero que lo conocen todos, espero que sí, por lo menos todos los residentes de pediatría, la guía de Surviving Sepsis, que es del 2007, pero que realmente se publicó en el 2009. Lo primero lo que trabaja la guía es cómo diagnosticar rápidamente el shock. Entonces, lo que ellos hipotetizan es que un paciente que esté con hipotermia o con hipertermia, que tenga cualquier alteración del estado mental, y acá se entiende, paciente que está muy irritable, paciente somnoliento, que no se relaciona bien con los papás, o peor, que está estuporoso, que es un paciente que está en shock. Cualquier alteración de la perfusión distal, en la cual encontramos un relleno capilar que es muy lento, los pulsos disminuidos periféricos o centrales, o que tenga las extremidades frías y que estén reticuladas. Y obviamente la hipotensión para encontrarnos combustibles simultáneos. Esto todavía le pareció muy difícil a la gente para acordarse de tantas cosas. Entonces trabajaron en unos estudios más adelante. Estos estudios se publicaron en el 2010 y son realmente estudios que se han hecho con pacientes de urgencias, en los que se buscó cuáles fueron los signos tempranos de shock. Entonces, este estudio, que es un estudio grande, dividió a los pacientes en 2 grupos. Pacientes con signos tempranos y pacientes con signos tardíos. En los signos tempranos encontramos cosas que son generales para cualquier niño enfermo, como son taquipnea, taquicardia, pero 2 que sí son muy importantes: alteración de los pulsos o prolongación del venado capilar. Y los signos tardíos, que generalmente eran los pacientes que entraban a cuidado intensivo, y un porcentaje grande de esos pacientes incluso fallecían en ese periodo agudo de la enfermedad. Eran alteración del estado mental, ausencia de pulsos no periféricos sino pulsos centrales, cianosis en pacientes que no tienen cardiopatía congénita, hipotensión y bradicardia. Paciente hipotenso y bradicárdico está casi haciendo paro. Entonces la idea es que uno obviamente no los deje llegar hasta allá. Entonces todavía digamos que era muy difícil que la gente se acordara de esto. Entonces se hizo un update, que este update se publicó en el 2010, Este update trabajó sobre la guía Surviving, que igual todo el mundo la conoce, o que digamos que es de amplia difusión, y trabajó sobre cuáles eran las mejores maneras, o las maneras más rápidas de uno hacer un paciente y poderlo diagnosticar, y ellos definieron solo estas 2 cosas.
Cualquier ciclo de perfusión inadecuada, llenado capilar mayor de 2 segundos, extremidades frías o moteadas, disminución de los pulsos periféricos o pacientes que tuvieran alteración del estado mental. Si yo en el triage de urgencias, dependiendo de la historia clínica que tenga el paciente, encuentro cualquiera de estos dos, en Estados Unidos, donde el sistema de salud obviamente es diferente al nuestro, tienen sistemas de alerta. Uno de estos pacientes entra directamente a reanimación. Una cosa de recién nacidos, porque yo realmente no veo recién nacidos, pero la gente que está en urgencias sí los puede recibir. Acuérdense que los recién nacidos pueden tener unos síntomas que son muy específicos y a veces la verdad despistan bastante a la gente y cuando ya están muy malitos de pronto se ha perdido mucho tiempo. El recién nacido que tiene taquicardia sostenida cuando uno lo está evaluando o el que tiene historia de pobre ingesta, dificultad respiratoria, alteración de la perfusión o el recién nacido que es hipotónico. Este recién nacido, también igual que los otros sistemas de alerta, es un paciente al que uno debe realmente instaurarle las medidas rápidamente. Con base en todos esos estudios, entonces se creó una base de signos de alarma para shock. Y esos signos de alarma para shock son estos. Taquicardia severa, entendida como la frecuencia cardíaca por encima de 180 por minuto. Ausencia de pulsos periféricos, pulsos centrales débiles, tensión arterial disminuida, alteración de la conciencia o hipotensión. Creo que en este orden es el que aparece, o sea que uno si lo coge aquí, esperemos que no llegue a tocar. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Ya nosotros podemos identificar rápidamente cuál es nuestro paciente que está potencialmente inestable y que puede entrar en insuficiencia cardiovascular. El tratamiento de urgencias se ha llamado, y hay varios estudios ya publicados, la hora de oro. La hora de oro que antes se llamaba como reanimación en trauma, pues que ahora es la hora de oro para shock. Entonces, el principal objetivo del tratamiento es retener el suministro de oxígeno a los tejidos. Y eso lo podemos hacer con base en estas dos cosas: mejorando la perfusión tisular o disminuyendo la demanda metabólica. La idea es uno poder balancear las dos cosas que están en el equipo. Todos los pacientes que tienen shock, independientemente de la causa, mis métodos de tratamiento para ese paciente son: primero, utilizar el consumo de oxígeno sanguíneo, o sea, mejorar el oxígeno tisular, mejorar el volumen y la distribución del gasto cardíaco en pacientes que tienen shock distributivo, reducir la demanda de oxígeno, obviamente el paciente que tiene dificultad respiratoria muy grave o el paciente que está con fiebre. Estas cosas hacen que aumente el consumo de oxígeno. Y esta que es muy importante, que a veces se nos olvida, que es corregir los trastornos metabólicos. Y esta que es muy fácil de diagnosticar a la cabecera del paciente, que es la hipoglicemia, muchas veces se nos pasa, y solo hasta cuando tenemos un choque refractario que lo hemos hecho todo, que nos ha olvidado, atender una hipometría. La corrección de la hipoglicemia, digamos que toma un poquito más de tiempo, porque con nuestros sistemas de evaluación del laboratorio, no sé cuando tuviéramos acceso a un ISTAT o a una cosa que fuera rápida en salas de cirugía, podríamos saber cuáles son los niveles de calcio. Este es el update nuevamente. Y el update lo que hizo, además de cambiar la manera de diagnosticar el shock, fue hacer 3 cambios importantes con respecto a la guía de Surviving del 2007. Y fueron estas 3. Todo paciente con shock se le debe administrar oxígeno a través de sistemas de alto flujo. No interesa si el paciente está sufriendo, no interesa si el paciente no tiene tanta dificultad respiratoria. Generalmente ese oxígeno debe ir caliente y humidificado y lo vamos a mantener hasta que uno instaure una medida definitiva sobre la vía aérea, como por ejemplo intubación endotraqueal. El segundo cambio es que antes esperábamos a tener un acceso venoso central para administración de inotrópicos o vasoactivos. A partir de las guías del 2010 es claro que yo no tengo que esperar un catéter venoso central para iniciar a un paciente dopamina, adrenalina o noradrenalina. No estamos diciendo tampoco que le van a poner milrinone por vía periférica, levosimendan por vía periférica, pero esas 3 sí se pueden colocar por vía periférica. Y el tercer cambio que aplica para pacientes en shock escéptico es que la primera dosis del antibiótico debe ser administrada en la siguiente hora que el paciente llega a urgencias, idealmente a los 15 minutos. Nosotros estamos tristemente un poco todavía lejos de eso, pero la idea es que si uno conoce la guía, pues pueda trabajar en su servicio.
A todos los pacientes, entonces, primero la posición. Hay pacientes que uno quiere acostar y el paciente se siente mejor sentado y uno lo quiere acostar y el niño se quiere sentar. Si está sentado y la posición es cómoda y es un paciente que yo le tengo una máscara, no una inhalación o una cánula de sistema de alto flujo con un vapoter o con un Kirumel, uno se la puede dejar sin problema, mantener la posición que sea más cómoda para el paciente. No se nos olvide la administración de oxígeno, siempre por sistemas de alto flujo. No es sistemas de bajo flujo como una cánula nasal. Idealmente todos los pacientes deben tener sistemas de nueva inhalación. El tercer punto importante es el acceso vascular. Acordémonos que la persona más entrenada debe canalizar el niño, no debe canalizar la vena del dedito, deben canalizar las venas antecubitales de los dos brazos independientemente de la edad. Si la canalización es fallida después de un intento o dos intentos con una persona entrenada y en eso se demoran, de acuerdo con las guías, 90 segundos, uno debe pensar ya entrar, colocar un acceso intravenoso en los pacientes. La reposición de líquidos es la piedra angular de todos los tipos de shock, de manejo para todos tipos de shock. Y obviamente monitorizar al paciente y pensar en cuál paciente, en el caso en que sean refractarios, van a necesitar soporte farmacológico. Esto que es una cosa como escalonada, es algo que uno va haciendo al tiempo. Mientras uno ve más pacientes, obviamente esto se vuelve más mecánico, pero la idea es que uno no olvide ningún paciente. Este manejo escalonado sé que también lo conocen principalmente los residentes de pediatría, pero quiero que se centren o centren su atención en una cosa importante, y es en estos tiempos que las guías recomiendan. De 0 a 5 minutos, de 0 a 5 minutos que debemos hacer. Reconocer las dos cosas que ya aprendimos, cómo diagnostican en el shock: alteración de la percusión distal o cualquier paciente con alteración del estado mental. En este paciente nosotros debemos iniciar oxígeno a través de un sistema de alto flujo, establecer una vía intravenosa y en el paciente que fue fallido la vía intravenosa, colocar una vía intravenosa. Entre los 5 y 15 minutos. Este periodo se llama periodo de resucitación inicial o de resucitación agresiva, digamos entre los 5 y los 30 minutos. Acá, ¿qué vamos a hacer? Bolos de líquidos, cristaloides o coloides, esta pelea entre cristaloides y coloides y entre cristaloides solución lactato, ya hay mucha literatura publicada sobre eso. A razón de 20 cc por kilo hasta o más de 60 cc por kilo en la primera hora. Les coloqué acá como un asterisquito para llamar la atención, y es que existen pacientes que pueden necesitar incluso 200 cc o más por kilo por hora de expansión de líquidos en la primera hora. Si uno es juicioso con la guía realmente dice aplique bolos de líquidos cuanto sea necesario hasta que aparezca hepatomegalia o estertosis, es decir, hasta que lo encharque completamente. ¿Cómo se le sacará después el líquido? Eso ya es una cosa de la gente de la UCI, no de manejo. En estos pacientes, nuevamente, corregir la hipoglicemia y la hipocalcemia, iniciar el antibiótico. ¿Sí? La guía dice en la primera hora. En el manejo escalonado dice a los 15 minutos, con la historia clínica que usted hizo, debe ya saber más o menos cuál es el foco de infección y colocar el antibiótico dependiendo de la edad y del foco de infección que quiera tratar. Y para este momento, si mi paciente no respondió a la expansión de líquidos, a través de la segunda vía que se canalizó con el otro bracito, yo ya debo estar considerando la posibilidad de iniciar a cualquier vasoactivo. Si mi paciente responde en esos primeros 15 minutos, la idea es que yo estabilice al paciente y siga el tratamiento dependiendo de cómo quede después de los 15 minutos y de los primeros bolos de líquidos. Si no lo logro compensar, es decir, si no mejoró el estado de conciencia o no mejoró el trastorno de la perfusión, lo que uno va a hacer ahí es categorizar que el paciente se encuentra en un choque refractario al líquido y debe iniciar inmediatamente dopamina, adrenalina o noradrenalina. Una de estas tres, no las tres. Actual dosis, dopamina entre 5 y 10, adrenalina y noradrenalina, iniciándola desde 0,03 y la vamos a articular hasta 0,5 microgramos kilogramo minuto. Dosis de dopamina para los residentes. Por encima de 10 ya no se usa. Por encima de 20 tienen más efectos secundarios que efectos benéficos.
Adrenalina y noradrenalina por encima de 1 microgramo kilogramo minuto, ese paciente fue refractario a cotocolamina ya hace rato y quiere decir que a uno le faltó hacer otra cosa antes. Si mi paciente se encuentra acá, es el momento en el que yo debo pensar en ese momento, ya después de que lo canalicé, lo expandí e inicié alguno de estos vasoactivos, que el paciente pueda requerir un catéter venoso central. Acuérdense que también esto es importante, si yo tengo un paciente hipotenso, no lo voy a sedar con midazolam, tampoco con fentanilo, porque probablemente el que estaba recuperándose otra vez se va a vasodilatar por el efecto de sus medicamentos. El medicamento de elección aquí, para cualquier acceso doloroso, llámese catéter venoso central o infusión intraósea, es la ketamina, a no ser que el paciente tenga una condición neurológica de base que contraindique el uso de su medicamento. Y en este momento uno consideraría que si la vía aérea no es sostenible, podría ser un buen momento para iniciar ventilación mecánica. A los 60 minutos, cuando yo ya hice todo, miro si mi paciente se reversó o no. Si yo logré reversar los signos de shock, voy a establecer el manejo de los líquidos dependiendo de cómo esté en este momento el paciente y se lo van a titular las dosis de los vasoactivos según cómo esté. Si el paciente no ha respondido, se considera un choque refractario a catecolamina. En los pacientes de riesgo, obviamente hay que iniciar hidrocortisona. Y cuando nosotros definimos choque refractario a catecolamina, paciente que tiene dopamina a 10 y no lo logro sacar, que titule adrenalina hasta 0.5 y noradrenalina hasta 0.5. Ese paciente ya tiene un choque refractario y hay que iniciar hidrocortisona. Si yo ya tengo un catéter venoso central, dependiendo de las características del shock, si el paciente no se reversa, debo pensar en usar uno de estos dos. Pacientes con choque que tengan resistencias altas y que estén normotenso, milrinona. Y paciente que tenga resistencias altas con hipotensión, vasopresina. Entonces, la guía, digamos que es escalonada, lo de los tiempos obviamente es un poquito rígido, pero hay otra cosa sobre la que yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Y es que en esta guía en ningún lado dice que si el paciente tiene la tensión arterial normal, no le hagan nada. ¿Sí? Acuérdense que lo que nosotros queremos reversar son los signos de hipoperfusión tisular o que el paciente recupere su estado de conciencia normal. Después de la primera hora, cuando yo ya hice juiciosamente todo el manejo de urgencias, este paciente debe ir a la UCI. ¿Sí? Obviamente hay muchas cosas que limitan que todos los niños lleguen a la UCI, ya eso es bien conocido, la falta de cama, todas las instituciones no tienen unidad de cuidado intensivo, a veces los intensivistas no se los retienen, mil cosas. Pero la idea es que en la unidad de cuidado intensivo, esos pacientes deben recibir, o se les debe hacer, monitoría de presión venosa central obligatoria, monitoría de tensión arterial, y nuestra meta de tratamiento después de la primera hora será buscar que ese paciente tenga una saturación venosa por encima del 70%. Si el paciente, a pesar de todas las medidas bien hechas, uno no lo ha logrado recuperar y tenemos esta saturación todavía muy caída, tienen que la meta de reanimación es la saturación, no la tensión arterial. Uno puede considerar usar la UCI mental, obviamente en la UCI, o pacientes que están refractarios, descartar otras cosas que hagan que el choque se perpetúe, que tenga un neumotórax, que tenga un taponamiento cardíaco, o que ahora se habla mucho, tenga un síndrome hipertensivo intraabdominal que haga que la perfusión de los órganos, sobre todo el lecho esplénico, no se adecue. Porque es importante que uno conozca la guía. Y cuando se hace el análisis de mortalidad de los pacientes, al día 7, al día 28 o al día 30, después de estar sépticos, se ha logrado establecer que hay demoras y retardos que son los más graves para los niños. En urgencias, acá no voy a hablar de los retardos de la UCI, voy a hablar de los retardos de urgencias. Los más importantes en su orden de frecuencia son retardo para reconocer el shock. Y acuérdense que se han simplificado las cosas para que eso no tenga que suceder. El siguiente es que haya una demora en conseguir el acceso vascular. Y eso logra, obviamente, eso no es tan infrecuente. Pacientes muy pequeños que tienen una pérdida muy alta, pacientes que tienen choque con resistencias altas, son niños que no son fáciles de canalizar. Y también, si no hay gente entrenada en un servicio de urgencias, obviamente, pues les va a ser mucho más difícil. Escasez de personal de salud, que no se usen protocolos guiados por metas de tratamiento. Déficit de traslado especializado,
Muchas veces uno estabiliza a un paciente de urgencias, en el sitio donde uno está no hay UCI, lo quiere llevar a otro lado y llegan, ya yo creo que mucha gente se ha enfrentado a eso, los servicios de ambulancias sin bombas de infusión, sin sistemas de alto flujo, o incluso llegan las ambulancias sin medio. Es muy feo que uno exponga a un paciente que uno le trabajó mucho a esas cosas. Es mejor quedarse con el paciente, a no ser que uno de verdad no tenga ni adrenalina para reanimar. El otro es que hay un número restringido de camas en UCI, bueno, y eso pasa bastante en nuestra ciudad en época de epidemias respiratorias. Y uno que me pareció muy importante, porque a veces la gente no se empodera de su papel, es la falta de reconocimiento del rol del equipo de urgencias. ¿Sí? Muchas veces hay niños que llegan no tan malitos y hacen paro en radiología, o no llegan tan malitos y hacen paro mientras la enfermera los está analizando. Entonces, la idea de que estos guías existan y se hayan hecho es que eso no pase por lo menos en nuestros servicios médicos. ¿Qué compararon de todas esas cosas que miraron de retardos y cuáles fueron los más importantes? ¿O cuáles fueron los que más se evaluaron? Dos puntos importantes. La administración de líquidos con respecto a la mortalidad y el tiempo de inicio del tratamiento. Esta administración de líquidos, miren la mortalidad de pacientes a los que se les administró menos de 20 cc por kilo en la primera hora tuvieron una mortalidad de 73%. Al que se le colocó más o menos 40 cc por kilo tuvieron una mortalidad de 33%. Si nosotros estamos evaluando cuál es la respuesta en cuanto a tiempo de inicio de tratamiento, los pacientes que duraron una hora o más dando vueltas por urgencias se murieron 73% más. En cambio, los que se le inició tratamiento antes de 30 minutos solo tuvieron una mortalidad de 40%. Si uno compara 73 contra 40, pues eso obviamente tiene validez y peso estadístico. Algunas consideraciones especiales, porque obviamente, aunque la guía es nueva, no debe reanimar a todos los niños igual y uno debe adaptar la guía para el tipo de paciente. La terapia dirigida, después de que uno estabiliza al paciente, depende del tipo de shock. Si yo encuentro que mi paciente tiene un neumotórax, pues hay que drenárselo. Si es un paciente que viene postoperatorio cirugía cardiovascular y viene con un taponamiento cardíaco, pues hay que hacer una pericarditis. Esto ya lo habló la doctora Pardo en la mañana, pero sí quiero que, como nombraron nada más, puedo indicar el aporte de líquidos en choque cardiomédico o en pacientes que tienen situaciones diabéticas. En algunos pacientes que llegan por traumas y que uno no los logra reversar rápidamente, identificar pérdidas continuas que perpetúen el shock. Pacientes que tienen trauma cerrado de tórax o trauma cerrado de abdomen con pérdidas que no son identificadas. Y considerar rápidamente la expansión en vez de líquidos, en vez de cristaloides o coloides, glóbulos rojos en pacientes con sangre. Sangre total no. En adultos hay algunas guías y estudios que hablan de expansión de volumen con sangre total en pacientes con trauma. Eso todavía no aplica para pediatría. El choque anafiláctico, acuérdense que obviamente la fisiopatología es un poquito diferente y en estos niños, digamos que el vasoactivo a iniciar no sería dopa, sino la adrenalina, sino adrenalina, y considerar otros medicamentos como antihistamínicos, agonizadores o los corticoides. El choque cardiogénico, bolos de líquidos solamente de 5 a 10 cc por kilo, es decir, que realmente usamos la mitad o menos. Estos pacientes sí se benefician del uso temprano de vasoactivos y no de tantos líquidos. Y recordar que por su alteración de base, que es básicamente cardíaca, estos niños tienen una mayor probabilidad de requerir soporte ventilatorio por su cardiopatía o por edema pulmonar cuando se hizo una expansión de líquidos muy generosa. En choque obstructivo, tratar la causa de base que ya les he mencionado. Y es importante prostaglandina en el niño menor de 2 meses en el que yo sospecho una lesión dependiente de él. ¿Cuáles son entonces mis metas de tratamiento? Entonces mis metas de tratamiento no serán iguales para la primera hora que para las 6 horas, 24 o más horas de terapia en cuidado intensivo. Para esa primera hora de tratamiento, esta es la más importante, que es que el paciente que yo identifique que tiene alteración de la perfusión distal recupere la perfusión distal que sea normal. Y el segundo que ya les he dicho, que es que el paciente tenga un estado mental que esté alterado, pues mi segunda meta será que el paciente recupere su estado de conciencia o su estado mental normal. Les coloqué este en rojo porque es una meta de tratamiento terciaria.
buscar una presión arterial sistólica que se encuentre por encima del percentil. Y hay unos artículos nuevos, unos estudios que están trabajando sobre esto, que es disminuir el índice de shock. El índice de shock es una prueba rápida. Esta es la fórmula: tomar la frecuencia cardíaca que tiene el paciente, dividirla en la tensión arterial sistólica. No hay todavía datos de índices de shock para niños. Se calcula que para los adultos es normal un índice de shock más o menos hasta 0.7 o 0.8. Como para niños no hay, lo que uno podría hacer es medir el índice de shock al inicio y en la primera hora de tratamiento mirar si el índice de shock va mejor. A las 6 horas, cuando se supone que el paciente ya está en la UCI, mis metas de tratamiento son diferentes. Presión venosa central entre 8 y 12. Estas no son las metas de Rivers, aunque se parecen, porque acuérdense que Rivers son metas establecidas para adultos, no para niños. Aplican algunas, no todas. Presión arterial media para los adolescentes o para los adultos que estén 65 por encima de 75. Para nosotros aplica que la presión sistólica esté por encima del percentil 5. El gas urinario, que para los adultos es 0,5 cc por kilo por hora, para nosotros realmente es 1. Que mi saturación venosa esté por encima de 70 y la hemoglobina esté por encima de 10. Para concluir, recordemos que el shock es una alteración potencialmente fatal. El choque más frecuente en los niños es el shock hipovolémico. La definición de shock no depende de la tensión arterial, pero la tensión arterial sí categoriza al paciente para saber si yo tengo que instalar medidas más rápidas o no. El tratamiento temprano y guiado por metas puede tener la progresión a insuficiencia cardiopulmonaria, paro cardíaco. Deben hacerse terapias específicas después de que yo estabilizado al paciente de acuerdo con el tipo de shock. Y nuevamente insisto en eso porque sé que mucha gente la que está acá trabaja en urgencia. El papel de los equipos de urgencias es vital para disminuir los índices de mortalidad medios al día 28 y al día 6. Una reflexión pequeñita, que es que mientras sigamos haciendo lo mismo, es probable que nuestros índices de morbilidad y mortalidad no vayan a bajar considerablemente. Y los dejo con las fotos de algunos de los niños que han estado en nuestra UCI, hospitalizados por algún tipo de shock y que ahorita se encuentran felizmente en sus casas.